Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero comentarles y sobre todo traerles esta información para que entendamos la forma de cómo podemos dejar y trascender esos hábitos que no nos benefician. En este caso, como puede ser el exceso de ver pornografía o la falta de control sobre la masturbación. Y como digo, todo exceso y toda falta de control es derivado de una falta de control mental. Si nosotros no mantenemos ese control mental y sobre todo trabajando esas emociones en nosotros, que ahorita voy a hablar la diferencia que hay entre una y otra, pero si tú como hombre estás repitiendo constantemente los mismos hábitos, estás queriendo generar esos cambios en ti, pero no crees que no puedes hacerlo, crees que no puedes realizar esos cambios. Aquí me estoy viendo como los Simpson, pero bueno, estos cambios que debemos de hacer nosotros para dejar esos hábitos que ya no nos benefician. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo la masturbación, al contrario, si es de forma consciente te puede beneficiar, siempre y cuando hay un propósito. Pero si tú como hombre, al igual que yo en algún momento, decidí trascender y dejar que ese tipo de actividades o acciones que yo decidí hacer me dominaran. ¿Y por qué me dominaban? Porque todo el día estaba pensando en eso, y ahora cuál página voy a ver, y ahora llegando de la casa voy a hacerlo de esta forma, y voy a ver esta tal película, o voy a hacerlo de esta otra forma, ahora quiero experimentarlo de esto. Todo mi día estaba pensando en eso, todo mi día se me iba en ver de qué forma lo iba a hacer, de ver de qué página iba a ver, y que ya escuché que había esto, que ya le pedí a un amigo que mandara al correo unos links donde ahí era infinito lo que se veía y eran gratis. ¿Me explico? Tenía mi mente tan sexualizada que todo el día estaba pensando en ese tipo de actividad, y eso lo que me generaba era debilidad, porque en vez de yo estar enfocado en cosas que me construyen, en cosas que me benefician, estaba pensando en cosas que solamente me mantenían en esa zona de confort, en esa zona de placer, entre comillas, porque era lo único que estaba buscando, era lo único que creía que necesitaba en mi día a día, porque era en mi enfoque, todo estaba en ello. Y como nosotros decidimos consciente e inconscientemente ese tipo de actitudes o ese tipo de actividades, trae consigo alrededor cierto tipo de actitudes que haces hacia ti, o de faltas de respeto hacia ti, por así decirlo, o de actividades que conllevan este tipo de decisiones. El ver pornografía constante implica, o hay detrás de todo esto, que estés cansado, que no estés enfocado, que toda tu atención, energía y tu placer dependa de una televisión o de una computadora o un celular, de algo o de alguien externo que esté haciendo cosas que a ti te gustan o te excitan o te emocionan, y eso hace que emocionalmente te sientas y te prendas y te excites. Por eso les digo que una cosa es la mentalidad y otra cosa es la emocionalidad. Si el tiempo tu mente está enfocada en cómo voy a hacer esto, ahora que voy a ver, entonces tus emociones son de quiero sentir más eso. ¿Por qué? Porque te genera placer. ¿Por qué? Porque te genera una micro satisfacción. Pero cuando cambias eso, te das cuenta de que ni siquiera ya se vuelve importante en tu vida, porque hay cosas más importantes en tu vida, como guardar y conservar tu energía sexual, cómo cultivarla, cómo transformarla, y sobre todo vivir experiencias que te generen mayor goce, mayor placer, no solamente en la sexualidad, sino en la vida. A mí me genera mucha satisfacción, mucho placer estar compartiendo contigo y con ustedes este tipo de videos. Por ende, mi energía sube, mi energía y mi atención está en este momento en lo que voy a compartir con ustedes, y estar haciendo una recapitulación de lo que yo hice y tuve que dejar de hacer, y tuve que disciplinarme
que esa va a ser la palabra del día de hoy, para lograr y generar esos cambios. Entonces, si tú ya tienes esa disciplina, como yo la tenía en ese momento, de llegar a la casa, no sé, te voy a poner un ejemplo. Llegaba de la escuela, yo iba en la secundaria en la noche, llegaba de la escuela, cenaba, veía si tenía alguna actividad, no recuerdo si me bañaba. Una vez que todos iban a dormir, prendía la televisión o prendía la computadora y empezaba ese ritual mágico, entre comillas, para lograr y generar esa micro satisfacción. Esa disciplina que yo tenía para estar pensando, estar viendo día con día, todos los días que lo hacía, eso generaba una disciplina en mí. Y esa disciplina en mí generaba un cierto tipo de resultados, que era ese micro placer que sentía. Entonces, si yo soy disciplinado para eso que me satisface momentáneamente, para que me baje mi energía, yo también puedo ser disciplinado para conservar mi energía, para transmutarla y transformarla dentro de mí y sobre todo para enfocarla en algo que me beneficie y que nutra mi mente y no solamente que la esté estimulando con algo o alguien externo, con lo cual yo puedo generarlo en mi vida. ¿Se fijan la diferencia? A estarlo viendo y esperando a ver qué le hace esa mujer, a yo ver y buscar eso que quiero compartir con esa mujer. Y eso fue lo que cambió en mí. Llegar a esa disciplina y sentirme aburrido, llegar a esa disciplina y sentirme vacío y sobre todo sin un propósito. Decía, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué y para qué estoy experimentando esto si solamente es momentáneo? Y al día siguiente me siento cansado, al día siguiente no rindo en el gimnasio, al día siguiente ya no tengo ganas de hacer ciertas actividades que quería hacer. ¿Por qué? Porque mi energía no está, porque toda mi energía vital está derrochada. Entonces lo que hay que hacer es eso, poner ese beneficio y eso que no me está beneficiando. ¿Qué pesa más? En mi caso, pesaba más esa satisfacción, entonces eso era lo que hacía, pero a costa de sentirme cansado, a costa de sentirme sin energía, a costa de sentirme sin ánimos y ganas de hacer nada. Entonces dije, pues no, entonces esto me beneficia por este beneficio de un minuto, un microsegundo, menos de eso para sacrificar todo esto que es necesario hacerlo, yo decidí entonces poner y disciplinarme más a esto, meterle más atención al gimnasio, meterle más atención a mi disciplina en cuanto al ejercicio, a la alimentación, en mis actividades, en mi crecimiento personal. Y después esto ya no era tan importante. Para hacer este cambio, ese equilibrio, pasar de esta disciplina a otra, debo de sustituirlo por algo. Por eso muchas veces las personas que se ponen a dieta no lo logran porque no lo sustituyen por algo. Esos alimentos que están acostumbrados, esas cantidades que están acostumbradas a consumirlas, las quieren erradicar o las quieren disminuir, como decimos acá en México, de jalón o de tajo sin previo aviso. Entonces el cuerpo se estresa y no sabe qué hacer. Entonces tuve que hacer este entrenamiento de lograr y generar esta masturbación consciente. ¿Cómo? Poniéndome límites, poniéndole límites a mi mente, porque recuerden, como les comentaba al inicio, debemos de lograr dominar nuestra mente. Y si no dominamos esa mente, la mente nos va a estar dominando, mandándonos esas ideas, mandándonos esos pensamientos y por ende terminando con esa masturbación y terminando eyaculando y sin energía y que se vuelve un círculo vicioso. ¿Qué es una masturbación consciente? Es tú tener el control y conexión contigo mismo. Cuando tú no tienes control de tu masturbación y de ti mismo, tienes una masturbación inconsciente. ¿Qué es esto? Que tú no controlas si te vas o no a terminar o eyacular, que si tú vas o no a llegar a un clímax o a ese punto de no retorno que muchas personas le llaman, y detenerte o simplemente lograr eso que tú quieres, que es esa explosión de tu energía vital y que ya descanses y ya te relajes.
eso es sin tener un propósito, porque el usar esa energía vital para relajarte y para dormir es un propósito muy vacío. Puedes hacerlo de mil y un formas, poniéndote a hacer ejercicio, poniéndote a leer. Puede haber mil y un formas de estimular tu mente y tu cuerpo para lograr ese beneficio que es el dormir. ¿Y cómo vas a poder dominar tu mente poniéndole límites de tiempo? Si tú estabas acostumbrado, que fue lo que yo hice en la noche, llegar y durar una hora, 2 horas, por ejemplo, si yo me acostaba a las 10 de la noche, hasta las 12 de la noche estaba ahí, obviamente sin llegar a ese clímax, porque estaba cambiándole, picando otra, estaba eligiendo otra, en lo que se cargaba, ese tiempo, lapsus, pasaban unas 2 horas hasta que ya me enfadaba y decía, ya voy a terminar para ya irme a dormir. Pero entonces en vez de durar esas 2 horas, yo decía, me voy a poner una alarma y quiero que tú lo empieces a hacer. Que dure el tiempo que tú que creas conveniente. Si tú duras 2 horas, ponte una alarma de 1 hora o de media hora. En esta media hora, ojo, sin terminar, voy a estimularme. Si quieres, puedes empezar viendo lo que estás acostumbrado a ver o estimulándote de la forma en que te estimulas, pero dándole un límite de tiempo y sin terminar. ¿Sabes qué? Voy a durar media hora, voy a poner mi reloj o voy a programar la televisión, la computadora, que se apague en 30 minutos. Y vas a respetar desde la disciplina eso que tú estás decidiendo. Si yo decidí poner 30 minutos solamente ver esta programación o ver porno, como le quieras llamar, que es lo mismo, vas a respetarlo, porque hay hombres que dicen, es que me quedé muy excitado y le prendí otra vez y lo volví a poner. No, eso es nuevamente caer en la disciplina de que tu mente te domine, porque queda tu mente sobreestimulada y no sabes qué hacer y pues ¿qué hago? Lo que sé hacer, entonces termino. Cuando la dejas estimulada, la mente no va a saber qué hacer y eso es justo lo que quiero que suceda. Que la mente no sepa qué está sucediendo y tu cuerpo va a reaccionar y tus emociones van a ser diferentes. Va a decir, caray, ¿ahora por qué no terminamos? ¿Ahora por qué nos quedamos así, todos excitados? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Eso es lo que te va a llevar a generar decisiones diferentes. A lo mejor vas a empezar con 30 minutos, vas a decir, ok, me voy a estimular 30 minutos y a esos 30 minutos voy a parar. ¿Y qué voy a hacer? A dormirme. ¿Y qué pasa si mi cuerpo está estimulado, está excitado? Siente esa excitación, siente esa estimulación. ¿Para qué? Para que al siguiente día a lo mejor vas a andar más sobreexcitado porque como no estás acostumbrado a terminar, el cuerpo te va a pedir a que lo vuelvas a hacer. Entonces tu mente te va a estar sobreestimulando más y más y más para que hagas eso. Y ahí es cuando entra este juego de la disciplina. De seguir y ser constante para lograr ese control y dominio mental. Y la mente te va a empezar a jugar, vas a empezar a lo mejor a tener sueños mojados y va a ser de alguna forma normal. Ya voy a explicar después por qué sucede esto. Pero como tu mente está acostumbrada, tu cuerpo está acostumbrado a hacerlo, a terminar, lo que va a querer hacer es repetir lo mismo en lo que lo tenemos acostumbrado. Si nosotros estamos acostumbrados a comer 3 comidas cuantiosas o en bastante cantidad y de repente no comemos o hacemos 3 medias a como estábamos, el cuerpo se va a sentir estresado y va a tener hambre. Pero eso va a ser el control mental que necesitas para cambiar ese hábito. Entonces, como tu cuerpo va a tener hambre porque va a estar sobreexcitado, no le vas a dejar de dar esa sobrealimentación, sino que lo vas a estar controlando. Si quieres vas a seguir estimulándolo, pero de diferente manera. Ahora entra, pues primero era el tiempo y lo segundo es cambiar la estimulación. ¿Cómo cambias esa estimulación? Si tú estás acostumbrado a hacerlo siempre con una mano, cámbialo con otra mano. O si siempre estás acostumbrado a verlo a través de una pantalla, esa estimulación o excitación, apaga esa pantalla. Vas a decir, ¿pero cómo? Sí, mastúrbate sin ver pornografía. Ten ese contacto contigo. Y si estás acostumbrado a hacerlo con una mano, hazlo con la otra. O hazlo con solo los dedos. En vez de con toda la mano, hazlo con solo los dedos.
y vas a ver que la sensación va a ser diferente y eso nuevamente va a hacer que tu mente no sepa qué hacer, va a querer pedirte sentir nuevamente esa sensación satisfactoria entre comillas que sentías antes. Ya no digo que si te pones crema, si te pones aceite, eso ya depende de cada hombre para sobreestimularse, pero dejar de sobreestimularlo va a ser eso, que lo hagas de formas diferentes. Número uno, controlando el tiempo. Número dos, cómo lo estás o te estás estimulando. Cuando quitas esa estimulación visual y cuando quitas esa estimulación física o del tacto que estabas acostumbrado, el cuerpo va a reaccionar de forma diferente. ¿Por qué? Porque no va a saber qué hacer. A lo mejor va a sentir menos excitación o a lo mejor va a haber más excitación porque está sintiendo otra cosa diferente. Va a estar sintiendo o vas a estar tocando ciertos canales energéticos y sobre todo sensoriales de tu pene o de tu cuerpo que va a hacer que te estimules de forma diferente. Algunas veces agradable, otras veces neutra, es decir, que no sientas nada, otras veces desagradable, que digas, pues no, esto no me gusta, me siento incómodo. Eso es lo que quiero que hagas, que tu mente se sienta incómoda, que la saques de esa rutina y de esa disciplina mental que tú tenías para generar eso mismo que estabas acostumbrado. ¿Para qué? Número uno, cambiar el tiempo. Número dos, cambiar esa estimulación. Y número tres, cambiar tu estado emocional. Al principio te vas a sentir muy sobreexcitado, vas a sentir esa necesidad de terminar y eyacular. Pero por eso vas a estar tú controlando tus sensaciones o tu emoción que sientes. Y para eso es necesario que tú conozcas, se le llama, hay muchos que le llaman el punto de no retorno o la sobreexcitación o el punto de eyacular, como tú le quieras llamar. Pero siempre nuestro cuerpo nos manda como una sensación, una alarma, así como cuando nosotros queremos estornudar, que nos manda esa sensación de cosquilleo en el estómago, cuando tenemos miedo hacia algo, que nos manda ese cosquilleo en el estómago, que dices, ay, se me está revolvió el estómago, o siento este picazón en la nariz que me hace que tenga que reaccionar y sacar ese estornudo. Lo mismo sucede en nosotros, en nuestro cuerpo o en el pene. Lo que va a hacer es que tu cuerpo va a sobreestimularse en cierto punto y te va a mandar una señal de sobreestimulación o de sobreexcitación. Y quiero que tú conectes con esa sobreestimulación o sobreexcitación. ¿Cómo se siente? Es muy parecido, al menos así yo lo siento, a cuando tienes ganas de ir a hacer pipí, que te entra como un calambrito, como una sensación de querer ir a hacer pipí. Esa misma sensación, o de orinar, esa misma sensación es la que puedes llegar a sentir cuando quieres eyacular. Entonces, qué vas a hacer con eso? Ok, ya identifiqué cuál es mi punto no retorno. Cuando llegues a ese punto, paras. Por eso aquí no va a ser necesario que tengas un reloj, porque puedes estimularte al minuto, a los 5 minutos, a los 30 minutos. Pero cuando sientas esa sensación vas a parar y vas a cambiar de esa forma de estimularte. Si a lo mejor estabas sintiendo, llegando a la sobreexcitación con la mano derecha, a lo mejor con tu mano izquierda sueltas con tu mano derecha y con tu mano izquierda empiezas a sobarte la pierna. Y eso va a hacer que tu mente y tu emoción cambie de toda tu atención, tu energía que estabas sintiendo en tu pene, ahora la cambies y la mandes a tu pierna, o la mandes a tu cuello, o la mandes a tus testículos si es que quieres masajearlos. Pero cuando sientas esa sensación o ese cosquilleo o ese punto no retorno, que tú lo vayas identificando. Y eso, cuando tú estés con una mujer, va a hacer que te sientas más seguro de saber en qué punto vas a terminar o no. ¿Para qué? Para así como tú vas a cambiar la atención de tu estimulación en tu pene hacia tu pierna, tu rodilla, tu axila, tu cuello, tu cabeza, lo que vayas a hacer, o tus testículos, que cambies esa estimulación cuando sientas ese cosquilleo, ese punto no retorno. Lo mismo va a suceder cuando estés tú con tu pareja.
Cuando tengas esa sensación de, ay, me quiero venir, es cambio mi atención, mi energía y me detengo y cambio esa estimulación que yo estoy teniendo y cambio esa estimulación que a lo mejor le estoy dando a mi mujer. ¿Para qué? Para que ella también se cambie esa estimulación y esa energía que se está generando por esa, ¿cómo se llama? Por ese roce energético que se está teniendo. Esa energía se está generando al momento de detenerte, ya no se genera y se dispersa hacia otra parte del cuerpo. Lo mismo te va a suceder a ti. Tu energía, tu atención está en tu pene porque estás sobreestimulándolo, quitas esa estimulación y la cambias a otra parte de tu cuerpo, tu atención se va a ir a esa parte de tu cuerpo, ya no a tu pene. Eso va a hacer que tu mente nuevamente no sepa qué hacer y tu cuerpo emocional va a reaccionar de diferente manera. Va a decir, oye, ¿por qué ya no me estás estimulando? ¿Por qué ya no me estás excitando? ¿Por qué ya no me estás dejando que llegue a mi clima esa excitación? ¿Por qué? Porque ahora voy a dominar eso en mí. Y de esa forma, con esas tres cosas que pueden sonar muy sencillas, aplícalas en tu vida, aplícalas en esta disciplina que estás teniendo de masturbación tal vez inconsciente, o si quieres empezar esta masturbación consciente, hazlo de esta forma más consciente y vas a ver que de esta forma vas a lograr y obtener resultados diferentes en tu vida y sobre todo en tu sexualidad. ¿Por qué? Porque ya tu atención no va a estar solamente en tus genitales, va a estar también en tu energía, va a estar también en tu cuerpo, en todo tu cuerpo, no solamente en los genitales, y va a estar también tu atención en tu reacción o en tu emocionalidad que estés teniendo en ese momento. Y al momento que te vayas conociendo, tu atención ya no va a estar afuera hacia dar placer a la mujer, que ojo, no está mal, pero tu atención va a estar primero en ti, va a estar primero en ti, en lo que sientes tú, en cómo te sientes, en qué estás sintiendo en ese momento. Y sobre todo, cómo quiere reaccionar tu mente y cómo va a reaccionar tu cuerpo ante eso que estás pensando o sintiendo. Y eso es lo que va a hacer que cambie tu percepción de la sexualidad y de ese contacto contigo. De esa forma fue como yo trascendí esa masturbación. Así fue como yo lo hice. Primero, controlando el tiempo. Segundo, cambiando la forma como me estimulaba o quitando la estimulación. Y tercero, esa conexión, esa conexión energética de conectar conmigo y cambiar esa energía. Ese es el truco para dejar soltar esa pornografía o soltar esa masturbación y sobre todo, si quieres dejar esa eyaculación precoz, pues empezar por eso, porque si nosotros estamos mentalizados a siempre terminar, siempre eyacular, cuando tengamos un contacto diferente con una mujer, lo que vamos a estar programados por esa disciplina va a ser a querer terminar. Y si tú no tienes control de tu tiempo, no tienes control de tus sensaciones, no tienes control de lo que sientes, pues vas a sentir rico, bonito, vas a sentir calorcito, pues vas a terminar muy rápido porque no estás dominando y controlando eso en ti. No en la mujer porque se mueva o no rico, sino que en ti no estás dominando tu energía porque no estás dominando el tiempo, no estás dominando la estimulación y sobre todo la forma en que estás conectando contigo. Esos tres puntos son los básicos para iniciar en esta masturbación consciente. Si tú quieres continuar en esto, sigue mi canal. Voy a estar dando más tips de lo que yo hice, lo que yo tuve que hacer para trascender esto, que a mí nadie me lo dijo. Yo tuve que aprenderlo a pico y pala, en prueba y error para ver cómo me sentía. Y ahora yo lo hice, yo tengo las instrucciones para hacerlo y ahora quiero compartirlo con ustedes. ¿Para qué? Para que trasciendan y dejen de sentirse como yo, vacíos, sin ánimo, sin energía, y enfoquen toda su atención, toda su energía sexual hacia algo que les beneficie, sobre todo que los haga crecer interiormente y enciende ese fuego en nosotros para ser esos hombres conscientes desde el poder y no desde el vacío o desde la necesidad. Así que ponlo en práctica y que estés muy bien.